todo orquestado, todo organizado, y los sujetos se convierten como en átomos que pierden originalidad, digamos. Y iba más por ahí el planteo, ¿no? Entonces, ¿cómo enganchar desde Weber esa expresión? Pero, insisto, tienen que ver con ese tipo de cuestiones y también mucho con la redacción, porque a lo mejor ustedes, yo notaba que tenían una idea, pero sin querer terminaban escribiendo otra, o sea, una cuestión donde no daban con la especificidad de una respuesta, sino que quedaba muy abierta o confusa o hasta contradictoria, ¿no? Entre ambigua y errónea, ya en algunos casos quedaba diciendo algo que el autor no dice, ¿no? Pero bueno, arranquemos y hablemos un poquito de lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Aparte, que probablemente yo haga otro sistema de parcial que creo que les va a ahorrar tiempo a ustedes, que es lo que les va a faltar de acá en más, con otros parciales de otras cátedras y demás, y trabajos prácticos. Lo que sí van a tener que ir escribiendo va a ser el segundo trabajo práctico. Eso sí va a quedar como un trabajo monográfico que lo tienen que hacer, ¿no? Así que probablemente los parciales... Profe, ¿y usted tiene decidido ya que va a cambiar de modalidad el parcial? A ver, tengo esa decisión, pero en principio generalmente no soy del todo, o sea, no soy dogmático. No traiciones. Es algo que lo he pensado y no digo que sí o sí, pero en principio. Pero bueno, perdón, mi idea era escucharlo a ustedes, que me comenten qué les pareció, si son ustedes los que están haciendo el parcial al fin y al cabo. Sería como las preguntas y respuestas que tiene desde el aula, que son como Claro. la respuesta específica tenemos que poner y después, bueno, evalúa sola el aula virtual, o es de otra forma, así con preguntas y le enviamos las respuestas y todo por un Word, Hay porque es varias. distinto. Sí, a ver, yo no lo llevo a cabo ni lo conozco, simplemente eh, como es, simplemente eh, le estoy, o sea, me han comentado, yo no lo he visto y también veo cómo lo hacen en otras facultades, pero lo que podríamos manejar son diferentes opciones. Tampoco yo le voy a poner una pregunta para que ustedes eh, tengan que recordar de memoria o algo ajustado, porque mi forma de enseñar no es positivista, digamos, apunta a la reflexión, más en un contexto de no presencialidad, donde cada uno puede andar buscando un libro u otro, a ver dónde pego lo que justamente coincide, o sea, eso no tiene mucho sentido. Pero sí este sistema que, por ejemplo, en el caso de que hay preguntas que son de múltiple choice que son reflexivas. Es decir, yo he hecho a lo largo de mi carrera como docente preguntas con múltiple choice que, aunque ustedes no crean, les hace pensar. Eh, esa puede ser una opción. La otra opción sí, habría que ver si yo puedo alzar preguntas, ustedes las contestan, digamos, y que tenga un sistema más corto. Por ejemplo, le alzo en el aula el parcial y tienen un lapso en el día, una cantidad de horas, y ya las alzan, y bueno, se agiliza todo el tema, ¿no? Eh, no lo tengo definido la metodología, pero lo que me parece es que también pedirle un trabajo que derivó en 6, 7 páginas en la mayoría, es demandante para ustedes y lo someto a algo que los complica, que es la redacción. Porque en realidad donde yo veo que se complican es a la hora de redactar, digamos, eh, que no lo hacen, digamos, de manera automática en un segundo, ¿no? Pero bueno, eh, Pero, les voy a definir con mayor claridad en la medida que también yo pueda fijarme bien las opciones que me permite el aula. Sí, decime, Luz. claro, no, eso que dice un poco que hacer múltiple choice podría reducir mucho nuestro margen para poder explayarnos y justificar, pero si las preguntas no son tan complicadas y que necesiten justificación, puede llegar a funcionar. En realidad, en nuestro caso hubo problemas de redacción
que nosotros, como dijo usted, pensamos que estaban bien y bueno, después nos encontramos con otra situación que al leerlo no se entendió tal vez para usted. Entonces sí nos vendría bien eso. Sí, igual, a ver, insisto con esto de que cuando estemos dentro de poco ya en la instancia del segundo parcial, eh, utilizar esta misma metodología va a implicar un proceso de demanda que les puede llegar a complicar a ustedes por la saturación de otros parciales y demás. Yo, como verán, corrijo rápido. Me entregan y ya estoy empezando a corregir. Y, y corrijo prestando atención a lo que están escribiendo, ¿no? Porque mi oficio un poco es el de escribir, digamos, ¿no? Yo me dedico a escribir, a intentar de ajustar las cosas. Y la significación y lo que uno escribe, insisto, los ustedes ponen una palabra mal y terminan diciendo una cosa que no es la que querían. Pero, pero insisto, tampoco mi propuesta va a ser a ver qué trampita, sino intentar de apuntar a que la instancia de evaluación sea una instancia que a ustedes le ayude a fortalecer su formación, digamos. Este parcial apuntaba a eso. Así que bueno, déjenme que vea cuál es la mejor opción, también viendo qué herramienta me brinda el aula virtual en concreto. Bueno, ¿qué viene? El segundo parcial, hablemos un poco del segundo parcial. Tiene únicamente como contenidos materiales que ustedes ya los pueden arrancar a leer, que están cargados en el aula virtual y que consisten en 3 textos, ¿no? 2 de ellos muy cortos. El texto que habla, que son textos originales, el de Saint-Simon, que es un extracto del Catecismo de los Industriales, un texto famoso de este autor francés, y otro de Comte, también el secretario de Saint-Simon, ustedes lo habrán visto en Sociología, y luego un texto que es uno de los pocos que no le doy directamente a los autores, de Torralba, que aborda a 3 clásicos. Aborda a Nietzsche, Freud y Marx, que se denominan los maestros de la sospecha. ¿Qué es lo que vamos a ver? Esta unidad 2 está recortada porque estamos viendo corrientes de pensamiento del siglo XIX. Si diera toda la unidad con todos los autores que aparecen en el programa, no solamente veríamos lo que vamos a trabajar hoy, que es el positivismo, sino también veríamos el pragmatismo, el utilitarismo, ¿no? Y una corriente. Ahora, ahora les subo si no está todavía cargado. Acá ya noto subir. Bueno, en el programa que ustedes tienen que pegarle una mirada siempre, lo que aparece son autores subrayados, que son los que entran. En el programa aparecen en la unidad 2 otra bibliografía con otros autores, pero solamente entran los subrayados. Eso ya le había explicado en su momento. Y acá los subrayados son, como les dije, Saint-Simon, Comte y Torralba, que toma a los llamados maestros de la sospecha. Si yo trabajara con el programa completo, veríamos también al utilitarismo, al pragmatismo, a una escuela alemana donde aparece otra vez Weber y otros autores como Simmel, ¿no? ¿En qué coinciden? Yo le puse un título, ¿no? Ahí a esas corrientes. A la idea del individuo ligado al mercado como campo de veredicción, que es un concepto de Foucault, ¿no? Foucault está planteando en su etapa ya madura, a partir de 1980, sobre todo el nacimiento de la biopolítica, que es un curso del Collège de France, está pensando que en la sociedad moderna el capitalismo construye un nuevo orden que es el mercado, pero no el mercado solamente como lugar de transacción, sino también el mercado como lugar de la verdad. En el mercado se están construyendo verdades y se están sometiendo los discursos
a contralor. Y ustedes dirán, a ver, ¿cómo se puede pensar eso de una manera más clara? Ustedes, si miran algún noticiero de carácter económico o alguna sección económica, van a escuchar recurrentemente ciertas discursividades que plantean, por ejemplo, que en un país como la Argentina, el problema es constantemente el déficit fiscal. Cuando uno habla del déficit fiscal, que es esto de que el Estado no genera los ingresos que puedan compensar el nivel de gastos, sino que justamente las deudas que toma los gastos que tiene superan por mucho a los impuestos que cobra o a los créditos que puede tomar, eso constituye el déficit. Bueno, hablar del déficit y someter a cualquier otro discurso al criterio de que el problema es el déficit, constituye esto que dice Michel Foucault, de que el mercado opera como un campo de veredicción. ¿Y qué tiene que ver esto con el programa de corriente del pensamiento que toma al pragmatismo, al utilitarismo en el siglo XIX? Que justamente estas discursividades, estas corrientes de pensamiento, están fundándose sobre la idea de que el mercado es el ámbito natural donde el ser humano se constituye, ¿no? Entonces, estas corrientes de pensamiento tienen un supuesto, es decir, esto actúa a nivel ideológico, está como una base no vista, que condiciona la forma en que se construyen estas corrientes de pensamiento, que es, digámoslo así, la naturalización del mundo capitalista y del mercado como ámbito de construcción de la verdad. Es un poco lo que vamos a arrancar viendo hoy con el positivismo, porque lo único que vamos a desarrollar, como les dije, va a ser el positivismo. Va a ser importante que ustedes trabajen también en este caso con la filmina y con mi explicación, porque hay elementos que yo voy a desarrollar que no están específicamente en los materiales. El power que les voy a dejar es un power de 31 filminas, o sea que es un PowerPoint un poco extenso, bastante, que contiene elementos, como les dije, que son de otros textos, de otros libros, interpretaciones ya que tienen que ver con análisis y reflexiones que las hago yo como docente y que no aparecen ni en el Catecismo de los Industriales de Saint-Simon ni en el curso de Filosofía Positiva de Augusto Comte. ¿El parcial es individual o en pareja? Sí, en el programa está eso, ¿no? El segundo parcial es nuevamente en pareja y el tercer parcial es individual. Claro. Eso es un poco la propuesta. Así que la idea sería que ustedes mantengan la persona con que hicieron, de ser posible. En caso de que surja un inconveniente, bueno. Bien, entonces esa explicación es importante. Yo arranco compartiendo un ratito la pantalla, a ver si podemos. Ahí ya les contesto lo que me están preguntando. Creo que me preguntó Ailuz si son las únicas corrientes. No. En el siglo XIX vamos a trabajar con el positivismo y después vamos a saltar a lo que se denominan los maestros de la sospecha, ¿no? Que tiene que ver con ver cuál es la perspectiva materialista de Marx, cuál es la perspectiva nihilista de Nietzsche. Acuérdense que estamos viendo corrientes filosóficas. Y por último, una corriente que si bien no es estrictamente el campo de la filosofía, es una corriente que supone una crítica a la modernidad, ¿no? Que es el pensamiento de Freud. Les pregunto, ¿ahí se ve el power?
Sí, se ve. ¿Alcanzan a ver? ¿Se ve? Sí, sí. Llega con mucho delay, me parece, lo que estoy diciendo, ¿eh? Bueno, el positivismo. Acá hay dos autores. Acá falta poner la fecha del nacimiento de Augusto Comte, que es 1759-1857, si no me equivoco. A ver, ahora lo chequeo, creo que más adelante aparece. Básicamente, como verán, yo les mencioné que vamos a trabajar con dos autores para hablar del positivismo. Saint-Simon, que era un conde, y Augusto Comte, que era su secretario y que, entre otras cosas, dicen que se terminó apropiando no solamente de sus ideas, sino directamente de algunos manuscritos. Esta perspectiva positivista va a ser, digamos, sumamente importante porque el mundo de alguna manera se va a convertir en un mundo positivista, si se quiere, desde mediados del siglo XIX en adelante. Y si ustedes quisieran, también podemos pensar que la escuela, las instituciones estatales, tienen este sesgo de ser positivistas cuando intentan, cada vez que intentan, basarse en la realidad o en la constatación de los hechos. Nuestra conducta, si se quiere, está atravesado por este espíritu de esta corriente filosófica, que es la de evitar, si ustedes me permiten esta expresión, las opiniones y irse a los hechos mismos. Esto que después ustedes van a ver, y lo vieron, perdón, en Durkheim, que habla de fundar una sociología sobre los hechos sociales, en realidad es parte de una corriente que no es sociología, sino es una corriente filosófica que es este positivismo fundado por Saint-Simon y Comte. Vamos a ver cómo surge esto con algunos antecedentes, ¿no? Bueno, acá hay una primera pregunta. ¿Por qué comenzar por esta corriente de pensamiento contemporánea? Fíjense que esta es una formulación, digamos, que para mí era importante hacerla, ¿no? Hay una cuestión acá que es que si hablábamos de que el capitalismo es la matriz, el marco en el cual emergen corrientes de pensamiento en la modernidad, hay una, o sea, que está totalmente ligada a esa matriz que es el positivismo, ¿no? Ya vamos a ver, y sobre todo esta idea de la industria, el capitalismo industrial, y de la industria como signo o como sinónimo de avance. Fíjense que yo puse acá en la tercera frase, no solamente describe a esta sociedad industrial, sino que se identifica con la misma. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que tanto Saint-Simon como Comte no solamente describen, no solamente explican en qué consiste esta nueva sociedad y este nuevo mundo, sino que desde una posición filosófica, que es a la vez una posición ideológica, entienden que ese mundo capitalista, esa sociedad industrial, es sinónimo de progreso y es lo que le depara el destino a la humanidad, ¿no? Hay otro elemento también muy fuerte, que lo vamos a mencionar un poquito más, vamos a reiterarlo un poquito más adelante, que es que todo el positivismo tiene que ver con esto de cómo hacemos para alcanzar un conocimiento científico y para dejar de lado aquello que sea pseudociencia, ¿no? Por eso, obviamente, estamos en una corriente de pensamiento que es una corriente de pensamiento que tiene un origen fuertemente ligado a la filosofía, pero que está pensando que la filosofía tiene que derivar en una especie de ciencia social a la que Comte le va a denominar más adelante sociología. Es decir, si bien su pensamiento es más amplio,
apunta a crear, incluso en algún momento dice Comte específicamente, física social. Así como hay una física para comprender el mundo de la naturaleza, bueno, tendría que haber una física que explique cómo funciona, por medio de leyes, el mundo social en el que están viviendo. Sobre todo porque tienen la necesidad de comprender qué es ese caos que está sucediendo en el mundo 19. Háganse ustedes una idea de que de alguna manera toda la sociedad campesina tradicional, no es que no existían ciudades, sino que la vida en las ciudades va a ser enormemente agitada a partir de la revolución industrial, que ellos están viendo de manera incipiente, ¿no? Es decir, tanto Comte, que vive más tiempo, perdón, es más reciente, va a estar llegando hasta 1857, si no me equivoco, y Saint-Simon, que fallece unos 20, 30 años antes, lo que están viendo ante sus ojos es el espectáculo de cómo ciudades tranquilas, que tenían un régimen de comercio, digamos, estático en el tiempo, se ven enormemente transformadas por la convulsión de convertirse en ciudades industriales. Bueno, el otro punto, entonces, es lo que dice acá el Power, de que establecen una conexión necesaria entre conocimiento y la organización del mundo. Es decir, tanto Saint-Simon como Comte creen que el conocimiento científico no es solamente para hacer adelantos técnicos, no es solamente para crear la máquina de vapor, no es solamente para desarrollar nuevos conocimientos sobre el mundo de la física o la astronomía, sino que también tiene que permitir establecer nuevos parámetros para la organización social. Va a fomentar, a su vez, una serie de desarrollos políticos e institucionales, entonces, orientados por este lema, que es la idea de orden y progreso. Freno acá un poquito y les pregunto a ustedes, ¿qué tienen, si me quieren así comentar por arriba, qué tienen ustedes como presente de Comte en este momento y de Saint-Simon? Probablemente más de Comte que de Saint-Simon. ¿Se acuerdan de algún presupuesto, algunas ideas de Comte o Saint-Simon? Que la hayan visto en sociología, ¿vieron algo de este autor o no? Profe, yo hablo por mi parte, yo no recuerdo haber trabajado con estos dos autores. Ajá, ajá, bien. Eh, pero sí, bien, entiendo. Durkheim sí lo vieron en sociología, obviamente, pero de Comte no se acuerdan si lo trataron o hubo alguna mención muy por arriba, quizás. Comte en teoría. Bueno, está bien, era solamente para saber si estaba claro el método científico positivista, claro, sí. No, era una pregunta porque a lo mejor yo estaba repitiendo cosas que ustedes ya la tenían muy en claro y quería saber eso. Pero bueno, sigo, perdón. Eh, ahí se ve el power, ¿no? Sí, se ve. Sí, bueno, porque yo en este momento no sé si se ve. Entonces tenemos, fíjense esta filmina. Yo voy a desarrollarla más o menos y ustedes me van diciendo que entienden. Porque son 31, así que no las voy a desarrollar todo ni voy a explicar en extensión porque estaría más de 2 horas y no es esa la idea. Pero sí quisiera tomar algunas y dejar lo más claro posible que pueda, ¿no? Fíjense, esta Firmina dice que el positivismo tiene como esto sería un gran postulado o un posicionamiento, una idea, que es plantear que toda ciencia tiene que tener un método que se dirija a la realidad,
pero bueno, esto no nos dice nada. Pero sí va a ser importante porque esa realidad tiene que ser fáctica, ¿no? La palabra fáctica viene de una frase factum, que significa justamente los hechos, las cosas, lo que está ahí, ¿no? Entonces, el positivismo está pensando que para que haya ciencia tiene que haber un método de comprobación, un método que se dirija a los hechos. Fíjense que nuevamente volvemos a esta idea que el positivismo busca diferenciar el conocimiento científico del vulgar a partir de un método justamente que se dirija o permita encontrar la verdad. Esa verdad claramente tiene que ver con la observación de lo real, de los hechos, por eso aparece nuevamente la palabra facticidad. Y acá hay dos cuadritos que son bastante importantes, ¿no? Dice, plantea un monismo metodológico. Es decir, no pueden haber tantos métodos, no pueden haber diversos métodos, sino que tiene que haber un método que sea común a todas las ciencias, ¿no? Y ese método es el que nos tiene que permitir alcanzar la verdad. Y ese método, ahí aparece un cuadrito más chico que lo describe de manera muy general, tiene que ver con verificar en los hechos, ¿no? De los principios generales, a ver, verificar en los hechos la formulación, perdón, ahí está mal, es verificar en los hechos la formulación de principios generales por medio de la inducción. Yo voy a decir de una manera también bastante rápida qué consiste esta palabra inducción. A diferencia de la deducción, que es partir de un principio, de una teoría, y luego ir a la realidad a ver si esa teoría se comprueba, por ejemplo, yo puedo decir como teoría que el calor dilata los cuerpos. Es una ley, digamos, ligada a la física, pero yo parto de la teoría, el calor dilata los cuerpos. Y luego voy a ver si someto al calor, a una mayor intensidad de calor, perdón, al cobre, al aluminio, y veo qué pasa, ¿no? Pues especificar esa ley, es decir, dilata los cuerpos metálicos, por ejemplo. Ahora, la inducción, y es lo que está tomando Comte, es diferente porque la inducción es partir de la observación, coleccionar hechos, si ustedes quieren, para luego sacar una teoría. Es decir, observo que en la naturaleza me aparece un cuervo que es negro y al cuervo número 1000 digo, no, listo, saco una ley de la naturaleza que dice que todos aquellos animales que sean cuervos son negros. Esta forma de pensar la inducción es la que están utilizando para Comte los científicos desde Newton en adelante, porque parten de ver cuáles son los hechos que son regulares, los fenómenos que se repiten, y a partir de que hay fenómenos que se repiten se pueden formular leyes, ¿no? Desde la ley de la gravedad hasta la ley de la circulación de la sangre, son leyes que se descubren en la modernidad porque hay fenómenos que se repiten, que son observados y que por inducción se sacan esas leyes, ¿no? Entonces, lo que subyace es que Comte y primero Saint-Simon están teniendo como modelo de conocimiento a las ciencias naturales, ¿no? Es decir, cualquier ciencia, dice acá, que aspira a ser ciencia, tiene que tener un método, pero ese método toma como modelo a las verificaciones, a las observaciones que hacen las ciencias naturales. Fíjense que el último párrafo de este Power dice, si el objetivo del conocimiento para el positivismo es explicar casualmente los fenómenos por medio de leyes generales y universales, la forma de conocer será inductiva, despreciando, dejando de lado cualquier teoría que no haya sido percibida objetivamente, ¿no? Ahora, acá vamos a ver un poquito cómo ni Saint-Simon ni Comte arrancan de cero.
Fíjense que nos vamos a un filósofo que está ya en el origen de la modernidad, en eso que se denomina el Renacimiento, ¿no? Ese corte con el mundo medieval, que es el Renacimiento en el siglo XVI, ¿no? Tenemos por un lado a Francis Bacon y por otro lado a otro filósofo más conocido aún, René Descartes, ¿no? Tanto Descartes como Bacon son filósofos que están generando una teoría revolucionaria, si ustedes quieren, respecto al largo periodo medieval donde la filosofía tenía este carácter aristotélico tomista, donde se partía de que el mundo natural era un mundo fijo y estático. En cambio, Bacon y Descartes van a abrirse a la necesidad de estudiar el mundo natural, digamos, de encontrar leyes nuevas que puedan dar cuenta de cómo funciona ese mundo exterior. El Renacimiento justamente está marcado por estas nuevas, este nuevo ímpetu de querer reconocer lo que rodea y la capacidad del hombre de conocer también, ¿no? Les decía, el positivismo tiene antecedentes muy fuertes en la figura de Bacon y Descartes. Bacon, particularmente Francis Bacon, critica a Aristóteles porque Bacon considera que la verdad solamente puede ser alcanzada por medio de la experiencia y el razonamiento inductivo. El primero, si ustedes quieren en expresar el método inductivo, ya va a ser acá este autor. Lo que, acá voy a hacer una explicación un poquito más compleja. Aristóteles consideraba que la verdad era un acto intelectual donde nuestra razón logra captar la esencia de un objeto o del mundo o de un fenómeno. Entonces, la razón tenía esta propiedad, que es, el sujeto tenía esta propiedad, que es la razón, de alcanzar la verdad, alcanzar lo que él llama un juicio general donde da cuenta de la esencia. Ahora bien, Francis Bacon va a decir que no hay ninguna posibilidad de que el sujeto, con la sola razón, dé cuenta de conceptos verdaderos, sino es que antes somete a esa realidad a un proceso de experimentación. Si no observamos la realidad, si no experimentamos la realidad, si no hacemos luego un juicio inductivo, nunca vamos a estar ni siquiera cerca de un juicio verdadero. Fíjense que Bacon va a diferenciar tres facultades: la memoria, la imaginación y la razón. La memoria le corresponde a la historia, la poesía, la imaginación, va a decir, y solo a la filosofía le corresponde la razón. Fíjense lo que está en el cuadrito, ¿no? Para afirmar una ley de la naturaleza, no solo hay que observar los hechos, sino constatar que se vuelvan a repetir del mismo modo. ¿Qué significa esto? Que lo que está buscando son explicaciones causales. Entonces, para poder decir que un periodo de calor intenso provoca luego una ola de incendios, tengo que observar que esos fenómenos de la naturaleza se repitan. Y solo una vez que se repiten, podemos formular por inducción la ley. Fíjense la importancia que tiene esto que está planteando Francis Bacon en un mundo donde todavía las creencias religiosas, el mundo teológico era totalmente dominante y lo que existía en el mundo era siempre por designio divino. Entonces, Bacon es alguien que está alejándose de ese mundo dominante de carácter teológico. Lo mismo pasa con Descartes, ¿no? Descartes, no sé si ustedes seguramente han tenido alguna lectura, algún conocimiento, yo voy a decir solamente dos o tres cositas.
en un famoso libro llamado El discurso del método, lo que Descartes dice es que no tenemos seguridad de que nada de lo que conozcamos sea verdadero. Entonces él se propone justamente crear un método para alcanzar la verdad. Ese método implica, entre otras cosas, someter al análisis, descomponer en partes, buscar la verdad de cada una de esas partes, todo lo que se nos presenta ante nuestros ojos, ¿no? Lo que está buscando con ese método es poder dar cuenta de cómo la racionalidad del sujeto puede verdaderamente alcanzar a comprender los fenómenos del mundo. En el fondo, lo que está teniendo como presupuesto Descartes es que hay una relación donde el sujeto y el objeto o el mundo tienen estructuras que pueden acoplarse, es decir, el sujeto tiene la propiedad de dar cuenta de las características de ese mundo objetivo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto que plantea Descartes con el positivismo? En el fondo, a ver, no tan en el fondo, muy visiblemente, mejor dicho, tanto para Saint-Simon como para Comte, la racionalidad humana tiene la potencia de conocer el mundo de manera acabada y de construir un conocimiento cada vez más progresivo. Y un poco Descartes plantea eso, ¿no? Dice en uno de sus libros, creo que eran en Meditaciones Cartesianas, Meditaciones Metafísicas, perdón, dice que el hombre puede someter a todo el mundo de la experiencia a un análisis que permita ir avanzando en el conocimiento de todo lo real. Bueno, esa es una tesis que está en la base del positivismo. Ahora bien, dejando atrás autores del siglo XVI y principios del siglo XVII, nos vamos ya al siglo XVIII, autores que están entre el siglo XVII y XVIII, a lo que es el enciclopedismo francés sobre todo, y ahí vamos a ver que también hay un ánimo que es antirreligioso, antimetafísico, cuasi materialista, surgido con eso que se denomina la enciclopedia, es el movimiento ilustrado francés, que yo lo puse acá como un protopositivismo, ¿no? Autores como D'Alembert, Turgot, Condorcet, ya plantean elementos básicos que va a aparecer luego en Comte, ¿no? Primero, rechaza cualquier pregunta por la esencia de las causas físicas, es decir, nos tenemos que quedar con los fenómenos que se aparecen. Tenemos que dejar de lado preguntar sobre cuál es la esencia del hombre. Tenemos que ver qué es el hombre de manera contrastable, pero dejar de preguntarnos por la idea del alma como esencia, por ejemplo. La limitación de toda teoría propia de la ciencia es, fíjense esto, establecer relaciones lógico-matemáticas, ¿no? Es decir, poder establecer un razonamiento riguroso, abstracto, que pueda ser estable. La idea de que la matemática es el último soporte en el cual podemos tener la seguridad de alcanzar la verdad, ¿no? Y rechazan toda explicación teológica, metafísica de los fenómenos. Fíjense este último elemento, fe en el progreso continuado, que va a ser lo que vamos a ver luego en el positivismo de Saint-Simon y Comte. Acá ya arrancamos con Saint-Simon. Hago un pequeño corte y les consulto. Esos autores, Bacon, Descartes y autores que se conocen como la enciclopedia o la ilustración, ¿tienen alguna idea? ¿Han podido ejercer alguna lectura o trabajar en alguna cátedra de eso, esos autores? Bien. No, profe. Bueno, está. No tienen, obviamente, la obligación de ir a leer eso en otro texto. Tomen esta explicación, tomen el Power,
Pero sí me parece que está bueno que puedan saber, entender que el positivismo no nace en el siglo XIX específicamente ahí como un corte abrupto, sino que ya hay un autor llamado Bacon que en una teoría va diciendo, tenemos, es decir, es lo que se denomina el empirismo. El mundo de la empiria es el mundo de los hechos. Tenemos que construir conocimiento a partir del mundo empírico. Por eso hay una corriente filosófica que tiene ahí a Bacon como su pilar, después van a haber otros autores, y que esa idea de ir a los hechos, de observar el mundo empírico, es lo que va a aparecer luego en el positivismo. Y en el caso de Descartes, ya no es porque Descartes viene de otra corriente que es el racionalismo, que no dice vamos a los hechos, pero sí dice algo que el positivismo toma, que es que la razón humana tiene la potencia de conocer de manera creciente el mundo exterior, tiene la razón humana la potencia de descubrir las estructuras lógicas que operan en la realidad y avanzar analíticamente, y de esa forma también la idea de que la razón humana significa la capacidad de progresar. Esa idea de Descartes que mencionaban ahí, pienso, luego existo, que está en el libro del método que le hacía referencia, lo que termina siendo es una apuesta a que las estructuras racionales del sujeto nos dan la certeza de hallar conocimiento verdadero. Bueno, ahora sí avanzamos un ratito con Saint-Simon. Saint-Simon es un autor que muchos lo conocen como uno de los padres del socialismo utópico, o quizá el primero de los socialistas utópicos. Porque como veremos más adelante, él tiene algunas ideas, sobre todo en la segunda etapa de su pensamiento, en la cual incorpora esto que aparece acá, en esta primer filmina, que son los ideales de libertad, igualdad, que son los que enarbola la Revolución Francesa en 1789, ¿no? Pero también lo de socialista utópico tiene que ver con que Saint-Simon está observando, ya para esas fechas, ya para esos años, sobre todo en su obra que va de 1820 a 1825, una creciente miseria obrera. Fíjense lo que estamos hablando de las primeras, del surgimiento del capitalismo industrial, de las fábricas en las ciudades y demás. Entonces, este socialismo utópico, que significa justamente la creencia en una posibilidad de una sociedad más igualitaria, está sobre todo condenando las injusticias de la época, ¿no? Las ideas de Saint-Simon tienen, como aparece acá, dos grandes pilares. Todo lo que estábamos hablando anteriormente del conocimiento científico, pero acá aparece algo nuevo. El conocimiento científico que debe reemplazar a la religión, que eso ya lo dijimos, pero acá hay algo nuevo que dice como factor de cohesión social. Porque lo que está observando este pensador, Saint-Simon, es que la sociedad está desintegrada y que el mundo moderno del capitalismo es un poco lo que decía Marshall Bergman, una vorágine caótica. ¿No? ¿Se acuerdan del texto de Marshall Bergman? Bueno, él es un autor contemporáneo, obviamente, pero podemos citarlo acá, hacer referencia a Bergman, para poder coincidir con lo que dice Saint-Simon. El mundo moderno es una vorágine caótica. Entonces, el conocimiento científico es un elemento político en la medida en que el conocimiento me permite ser factor de cohesión social. Digo una cosa más. Si ustedes piensan nuestro presente, donde creo que deben haber, hay datos que hablan de 3 millones de personas o 4 millones de personas en nuestro país que tienen una situación de desocupación.
donde vemos la inestabilidad constante de la economía, con caídas de la productividad y demás, donde vemos que crece un conjunto de malestares sociales, lo que haría un autor como Saint-Simon en este caso es volver a plantear esto, ¿no? Que hay que desarrollar una ciencia que permita ver cómo se ordena todo esto. Y cierto discurso liberal pone el eje en eso, en que no hay armonía. Está preocupado por la armonía. Digamos que está más preocupado por la armonía que en el fondo por revisar cómo el sistema mismo produce esa desigualdad. Saint-Simon es un autor muy llamativo porque si bien se lo denomina socialista utópico, porque critica ese mundo injusto, acá hay otro pilar que dice sistema industrial. Y el pensamiento de Saint-Simon es una especie de oda de enorme reconocimiento a esa nueva sociedad industrial, a la burguesía que está desarrollando fábricas, para decirlo de manera directa. O sea, hay como una tensión, ¿no? Saint-Simon, por un lado, condena la miseria, pero por otro lado reconoce el progreso que genera la sociedad industrial. Vamos a avanzar un poco más y capaz se queda más en claro esto, ¿no? Hay un concepto muy fuerte en la sociología, en el pensamiento de Saint-Simon y en el de Comte, que es la idea de que la sociedad es un organismo que incluye a los individuos y que los individuos no se pueden pensar por fuera de esa totalidad social, ¿no? Entonces, el hombre, acá cito directamente lo que dice Saint-Simon en el curso de filosofía positiva, el hombre de manera aislada prácticamente es una abstracción. Los individuos existen porque tienen relaciones sociales, porque existen en un medio colectivo. Nuevamente, esta idea de que hay un organismo social y que los individuos son parte, ¿no? Saint-Simon lo dice de otra manera. Es la humanidad, la sociedad es la humanidad. El individuo es como especie que evoluciona hacia una nueva forma de asociación humana, está caracterizada por la primacía del trabajo industrial del gran taller, ¿no? Esto lo escribe en las cartas ginebrinas. Esto es bastante interesante porque justamente Saint-Simon, primero, cree que la humanidad constituye una totalidad, constituye una entidad que es diferente y que incluye a los individuos, pero que la humanidad está en esta etapa, en la modernidad, caracterizada por la primacía, sería el peso de la industria, del gran taller, ¿no? Fíjense esto, ciencia y organización social tienen que estar unidas, dice Saint-Simon. El industrialismo nos tiene que llevar a ver cómo la ciencia, esto que sería luego la sociología, plantea como una especie de trabajo de ingeniería a ver cómo ordenamos esta sociedad industrial que sí él reconoce que tiene problemas y genera caos. Pero justamente, así como los industriales desarrollaron máquinas, fábricas, progreso, ahora le toca a esta nueva ciencia social ver cómo organiza ese nuevo mundo. Constantemente, permitan hacer este ejemplo grosero, un ministro de Desarrollo Social que asume dice, che, en este país tenemos 20 programas de empleo, 50 programas de asistencia, tenemos que organizarnos, ver cuáles son las causas que están generando que esto no funcione. En el fondo, esta premisa de Saint-Simon de que el conocimiento científico ordene el funcionamiento de la sociedad en términos políticos, reaparece, ¿no? Fíjense lo que tiene como postulado, esto ya es más un postulado ideológico, ¿no? Saint-Simon dice hay que reemplazar a las clases ociosas, a los nobles y políticos de viejo paño,
por los nuevos sujetos, por los industriales. Pero con industriales también incluye a los obreros. Porque justamente lo que dice Saint-Simon es, si esta sociedad progresa, es porque aparece esta nueva clase. Bueno, hasta acá, más o menos se va entendiendo, o queda muy en el aire. Sí, profe, sí. Se entendió. Bueno, demos 2 o 3 filminas más con Saint-Simon y ya salto a Comte. En síntesis, para Saint-Simon, el sistema político no puede estar desconectado de cómo funciona el sistema social en general. Y cuando decimos cómo funciona el sistema social en general, lo que estamos diciendo es pensar cómo una sociedad organiza su producción. Y lo que él descubre o lo que él plantea es que el motor de esa sociedad moderna es la clase, él lo denomina la clase de los industriales. Entonces, la política y la sociedad en su conjunto tiene que poner a esa clase de los industriales, ¿no?, como los dirigentes. Vamos a la filmina siguiente, ¿no? Fíjense lo que dice acá clarito, ¿no? La clase industrial debe dirigir a la sociedad, porque esa clase nos va a llevar al progreso, ¿no? ¿Qué es un industrial? Bueno, esto ya aparece en el material que ustedes tienen ahí en el Catecismo de los Industriales. Ese es el libro. Fíjense cómo es el nombre del libro, el Catecismo de los Industriales. Una clase industrial son todos aquellos hombres que trabajan para producir y poner al alcance de la mano de los diferentes miembros de la sociedad. Es decir, los bienes, el desarrollo, ya sea un puente o sea harina y trigo, digamos, trigo y harina, perdón, está en manos de esta clase que son los industriosos. ¿Vieron cuando esa palabra industrioso, es decir, generador de cosas, ¿no? Bueno, a eso apunta el planteo de Saint-Simon. Desde un cultivador de trigo, dice, a alguien que cría animales, es un industrial, ¿no? Un cerrajero, un carpintero. Luego, él va a hacer una vuelta de tuerca porque va a diferenciar que, digo, los industriales, acá dice, satisfacen las necesidades de toda la población, incluyen al empresario y el obrero, pero luego va a decir que el obrero tiene menor responsabilidad, porque el obrero hace una tarea concreta, en cambio el empresario tiene la responsabilidad de organizar todo el trabajo de los obreros, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, acá hay algo muy importante, en una época en que habían estallidos sociales, el pensamiento de Saint-Simon no es revolucionario en este momento, ¿no? Él no está alentando a una insurrección, al contrario, busca un método para garantizar el progreso en el orden social. Esto lo va a tomar Comte. Por eso se dice que Comte, bueno, prácticamente algunos plantean como que le sustrajo su teoría y le dio algunas formas y que ya estaba en el pensamiento de Saint-Simon. Eso, ¿no? Acá esto ya lo vimos, ¿no? Es un poco la idea que la clase industrial dirija la sociedad. Bueno, termino con algo que me parecía interesante, lo de Saint-Simon, que es cómo plantea antes de ir, esta idea del Parlamento. Acá está. Fíjense cómo se imagina el Parlamento industrial. Una cámara de inventores que estaría compuesta por 300 miembros, 200 ingenieros civiles, 50 poetas, 25 artistas, 15 arquitectos y 10 músicos. Ese era uno de los poderes políticos. Una cámara de gobierno,
un organismo legislativo, pero que él le denomina Cámara de los Inventores y que estaba compuesto por esto, ¿no? 200 ingenieros civiles, 50 poetas, 25 artistas, 15 arquitectos y 10 músicos. Digo, más allá de que nos pueda resultar extraño, llamativo, hasta absurdo, si ustedes quieren, no sé, yo veía ayer las noticias que circulan del Poder Legislativo en la Argentina y de última, lo de Saint-Simon era poner a las personas más cultas a gobernar, digamos. Que no sé si nuestros engranajes políticos funcionan mejor poniendo a personas que no tienen ese currículum, ¿no? No hay 50 ingenieros civiles, etcétera, ¿no? Bien, pasemos a Saint-Simon, miramos a Comte, y ahí ya cerramos. ¿Qué nos va a plantear Augusto Comte, no? Es quien se lo conoce como el padre del positivismo, el padre de la sociología, o por lo menos uno de los que crea el nombre de la palabra sociología, si bien no se lo conoce como uno de los clásicos de la sociología, y en realidad acá lo vemos como uno de los autores que está construyendo esta corriente de pensamiento que, como yo le digo, va a prolongarse hasta nuestros días, sobre todo con autores que se inclinan más hacia el campo de las ciencias duras, ¿no? Fíjense, la palabra positivo, en su acepción más antigua y más común, designa lo real, por oposición a lo quimérico. Es decir, lo quimérico es un sueño, lo que yo me imagino. Y para Saint-Simon, el pensamiento positivo es lo propio de un nuevo espíritu filosófico, ¿no? Sobre todo hay que investigar aquello que podemos realmente dar cuenta por medio de nuestra inteligencia y dejar de lado todo aquello que sea producto de la imaginación, ¿no? Saint-Simon se imagina que la modernidad implica una nueva etapa, un nuevo estadio, donde la sociedad, imagínense, vean ya la fecha en que él está viviendo, la sociedad abandona un mundo inmaduro, que era el mundo donde estaba dominado por ideas sin comprobación, que él denomina estadio metafísico, y sobre todo abandona aún más el estadio teológico, donde todo se explicaba de manera sobrenatural. Comte va a llegar a plantear de manera muy similar como vimos a Saint-Simon, la idea que tiene que haber una nueva religión que sea el positivismo. Es decir, tenemos todos que creer en que la forma que hay que vivir es de manera positiva, no basarnos en supuestos ideales, sino en la constatación de lo que uno observa en la realidad, ¿no? Este positivismo es una forma de que la humanidad mejore para Comte. Él termina, bueno, un poco con problemas personales, sobre todo a partir de la pérdida de su esposa. Él estaba totalmente consagrado a la figura de su esposa y termina quizá derivando una especie de misticismo ya al final con esta idea de una nueva religión positiva, ¿no? ¿En qué consiste entonces esta corriente propuesta por Saint-Simon y Comte? Bueno, nuevamente, en una postura relativa al saber, ¿no? Está preocupado, sobre todo Comte, en las primeras páginas ahí de su libro, el Curso de Filosofía Positiva, por ver reglas que nos aseguren un conocimiento verdadero. Nuevamente vemos esta idea de que el conocimiento científico tiene que tomar como modelo las ciencias naturales, y sobre todo a la idea de comprobación empírica. Criterios epistemológicos, es decir, criterios para construir este conocimiento verdadero. En primer lugar, una regla que es la del fenomenalismo, es decir, ya no podemos pensar
que hay una esencia que está en la base del fenómeno, sino que el fenómeno, lo que observamos, es también su esencia, ¿no? En el pensamiento filosófico, en el pensamiento más fuertemente, si ustedes quieren, metafísico, en el de Platón, Platón consideraba que lo que observamos, los fenómenos que observamos, un hombre en la calle, un caballo corriendo una carrera, todos los fenómenos que observamos son aparentes y que hay que buscar la cosa en sí, la esencia de ese fenómeno. Bueno, está totalmente en contra de ese planteo Comte, y que esto deviene ya de Bacon y deviene de todo lo que estuvimos viendo con la Ilustración. Y lo que hay que hacer es entender que lo único que podemos observar y comprobar son fenómenos y no hay ninguna esencia metafísica, es decir, más allá de la física, más allá del fenómeno, ¿no? Entonces critica a todos los fundamentos filosóficos como la idea de alma. Nos tenemos que basar en aquello que podemos describir, observar o conocer de manera empírica, ¿no? Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestros conceptos tienen que referir a hechos individuales observables. También, como criterio epistemológico, Comte deja de lado todo aquello que sea juicio de valor. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Es decir, todo aquello que uno pueda adjetivar como bueno o malo, todo eso que uno dice, esto es noble, no podemos establecer ese tipo de juicio porque eso no lo podemos comprobar en la experiencia. Son prejuicios que la sociedad humana utiliza, pero que en realidad no son producto de ninguna comprobación real, ¿no? Bueno, por lo tanto, el conocimiento humano tiene que estar basado en el método científico y en ese sentido, una vez más, alejarse de las interpretaciones religiosas o metafísicas. Esto ya se lo dije y lo planteo un poco por arriba y voy cerrando con alguna cosa un poco más concreta, ¿no? Comte plantea que la humanidad pasó por diferentes estadios, diferentes momentos, diferentes etapas, que lo que definía cada una de esas etapas era estructuras de pensamiento. Durante gran tiempo la humanidad estuvo dominada por una estructura de pensamiento que Comte denomina que fue que es el orden de lo teológico, donde Teo, digamos, Dios, se convierte en la fuente de la verdad. Es decir, un mundo que está en lo sobrenatural es la causa para explicar esta realidad en la que vivimos. La fuente de conocimiento es del orden de lo teológico. Claramente eso lo ve Comte como un pensamiento mágico, ¿no? Si ustedes quieren, se prolonga durante todo el mundo medieval todavía un orden teológico, ¿no? Luego viene un pensamiento metafísico, que es propio de los filósofos, que especulan con ideas pero que no observan la realidad. También aquí Comte critica, porque como vimos, no hay ninguna comprobación, ninguna observación ni contrastación de hechos. Por último, vamos a el estadio positivo, ¿no? Fíjense lo que dice como la ley constante, ¿no? En el estadio positivo o real. Subordinación siempre continua de la imaginación a la observación. Fíjense esta regla fundamental. Toda proposición que no pueda reducirse estrictamente al mero enunciado de un hecho particular o general no puede ofrecer ningún sentido. Es decir, cuando decimos hoy hace calor, es un enunciado, es una proposición que tiene sentido porque lo podemos contrastar. Ahora, si decimos, me parece que este mundo cada vez está más loco,
Bueno, es una proposición más compleja porque tendría que ver cómo compruebo eso, ¿no? O si dijera que los chinos crearon el virus del COVID para hacer una guerra con Estados Unidos, es una proposición mucho más difícil de comprobar, ¿no? Entonces, para el positivismo, la imaginación pierde su valor. ¿Sí? Tenemos que dejar de lado todo aquello que no pueda ser contrastado. Digamos entonces que ahí hay una constante necesidad de buscar las causas que empíricamente pueden demostrar cómo funciona un fenómeno. Cierro con esto, ¿no? Quedan 4 o 5 filminas, pero con esto ya cierro. El espíritu positivo, en la medida en que gobierne, en la medida que se establezca como método, llevaría a un desarrollo de la sociedad, como habíamos dicho en un principio, ¿no? Digo, hay dos cosas que son necesarias combinar para Comte. El progreso, que va de la mano ya de lo que está pasando, del desarrollo industrial, el avance de la técnica, pero que es necesario que sea ordenado. Entonces, orden y progreso es lo que permite que esto que se está extendiendo, que es el desarrollo técnico industrial, pueda estar unido, pueda estar ordenado, pueda ser armónico, ¿no? La idea de que la racionalidad no solamente gobierne los adelantos técnicos, sino que también pueda ordenar el mundo desde una perspectiva moral, de una perspectiva de fijar leyes sociales. Es un poco lo que está planteando en el curso de filosofía positiva y lo que aparece en esas páginas que yo se las di para que lean. Ahí también menciona que a esta nueva ciencia que hemos dicho, que es la física social o la sociología, la filosofía se tiene que convertir en esa nueva ciencia y ver cuáles son las leyes sociales que explican cómo nos unimos y cómo evolucionamos, la estática y la dinámica, ¿no? Un poco a modo de ejemplo nada más, él decía que la crisis de la sociedad tiene que ver con que el papel de las familias, por ejemplo, instruyendo a los hijos, está deteriorado en la medida en que los hijos dejan de reconocer esa autoridad de los padres y no pueden formarse una generación tras otra. Dice que termina siendo un planteo conservador el de Comte, ¿no? Bueno, hasta acá. Le quedan ahí a ustedes un par de filminas más, como para terminar de clarificar, y lo pueden ir trabajando mejor luego. Esto era un poco lo que le quería desarrollar hoy. Si hay alguna cosa, alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, Martín. Ahí ya corto con la clase y lo subo. Mi recomendación es que lo vayan preparando. Sí, no hay problema, Luciano. Nos quedamos un ratito y contesto a los que vayan a rendir. Mi recomendación es que vayan preparando. Mi intención es, obviamente, una evaluación tiene un sentido de comprobación, pero mi intención es que se vayan fortaleciendo a partir de estas clases en la apropiación. Ahí dice en la hoja de ruta y en el programa las fechas de entrega del segundo trabajo práctico. La clase que viene ya vamos a charlar un poco también sobre ese texto. Vamos a hacer un tiempito, 10, 15 minutos, y ya le vamos a destinar a eso. Claro. Sí, es eso que dice ahí Ana Paula, ¿sí? El punto es, lo interesante del caso es que, exacto, fíjense que si uno adoptara este método,
hay un montón de cosas que quedarían afuera. Le doy un ejemplo muy concreto. Usted tendrá quizá algún caso que, un ejemplo habitual. Una pareja de amigos se separa. Una pareja de amigos de cualquiera de ustedes, ¿no? Vamos a suponer. Se separa. Y se juntan luego 3 o 4 amigas, amigos, quien sea, y dicen, mira, para mí lo que pasó es esto. Y el otro dice, no, yo vi que pasaba esto. En realidad, él estaba muy abocado a su trabajo y no tenían comunicación. Y otro ya dice, y bueno, lo que pasa es que la primera etapa uno se siente más feliz y empiezan a esgrimir una serie de argumentos que desde una perspectiva positivista sería todo hablar por hablar, ¿no? Sería todo infundado. Fíjense que desde una perspectiva positivista no tenemos posibilidad de comprobar eso, digamos, que ha pasado. Entonces, todo lo que decimos no podría pasar ese método de contrastación de los hechos. El método positivista está fuertemente vinculado a las ciencias duras, donde tenemos hasta la posibilidad de en un laboratorio comprobar. Fíjense que si yo estableciera un debate sobre por qué la población, o sectores de la población, mejor dicho, no respetan las medidas de aislamiento, vieron que hay fiestas, bueno, no sé cómo lo ven ustedes, no es mi idea entrar a jugar, pero vieron que hay fiestas que son, como se denominan, clandestinas, donde pueden haber más de 100 personas y el decreto permite que estén hasta 10. Entonces, uno podría decir, bueno, yo considero que eso la gente lo hace porque ahí ya están cansados, porque están en desacuerdo con el gobierno, porque hay hartazgo, porque hay necesidad psicológica. Pero la única manera para Comte sería hacer una investigación, observar y ver verdaderamente qué es lo que ocurre, ¿no? Es decir, un estudio positivo, un estudio metódico, observar los hechos. Hay un montón de cosas de las que nosotros hacemos en nuestra vida que están basadas en suposiciones, ¿no? A mí me parece que claro, eso. Más que ahí lo que dice Martín, más que como tendría como una síntesis, como una superación. Esos detalles eran previos. Pero lo importante hoy es que mientras más científica sea nuestra conducta, la sociedad se organice de manera más científica, menos problemas va a haber. Creo que en China hay un experimento de ver cómo se pueden adecuar los semáforos a partir de que hay unos detectores de los flujos de movimiento de los autos en la ciudad. Entonces no es que el semáforo está todo el tiempo en verde durante 20 segundos, en rojo fijo, sino que, por ejemplo, el semáforo cuando ve que está enormemente congestionado de un lado, libera, y después el lugar que está menos congestionado libera menos. Sí, ese gobierno inteligente estaría basado en estudio empírico, positivo del tránsito, digamos. Bueno, un poco esa es la apuesta de Comte, ¿no? De poder observar los hechos y proponer, entender cómo funcionan los fenómenos y desde ahí proponer cómo gobernarlos. Y bueno, básicamente se podría decir que en nuestra vida cotidiana nos basamos en suposiciones. Hasta la suposición de que con una mirada alguien te está diciendo que no te quiere ver más y que ya está cansado de vos y que la otra vez le hiciste tal cosa, todo con una mirada. Digamos, el positivismo no nos permite hacer eso. Eso nos permite hacer otro tipo de pensamiento. Bueno, gente, me quedo un ratito ahí si hay consulta de Lucía o de quien quiera que esté inscrito para la mesa. Sí, ahí Gustavo ya tengo anotado, así que está bien. Está bien que me reiteren, ¿eh? Reitérenme porque estoy bastante pasado de sobrecargado.